ahora. Ahora sí, gracias. Ya, bueno, la historia es cierto que le estaba contando un poco, hablemos así como historia de cuento, de una narración, donde estamos todos imaginariamente construyendo nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro taller. El objetivo es fomentar el interés por descubrir la belleza y el mensaje del soneto clásico, sin temor a la métrica, sin temor a la métrica, desarrollando el gusto por su lectura y escritura creativa de los autores contemporáneos, ¿ya? El término soneto proviene del italiano sonetto, derivado a su vez del latín sonus, que hace referencia a sonido. Bueno, es así que pronto con el término soneto se empieza a tomar los versos clásicos como un arte que mantiene una estructura determinada, vinculando el arte musical, basándose en una estructura poética formada con 14 versos en decasílabos y con una rima consonante en dos cuartetos, con rima y tercetos, con rima también consonante. Bueno, el soneto comienza a surgir en Europa como composición poética en el siglo XIII y sumamente frecuente hasta el siglo XVII. Suelen tratar los temas amorosos, místicos o de cualquier otra naturaleza, eso que quede claro. Pero también tiene una secuencia temática el soneto, ¿ya? Que es introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, bueno, como tipo de poema, ¿ya? Tiene una estructura que se basa en una primera estrofa que plantea el tema, una segunda estrofa que lo desarrolla, el primer terceto que reflexiona sobre lo dicho y el último que describe un sentimiento profundo, desprendido de lo anterior, por supuesto, ¿ya? El soneto es originario de Sicilia, Italia, donde ahí tenemos, por supuesto, a poetas como Guido Guinicelli, también ubicándolo en el siglo XIII más o menos, Guido Cavalcanti y Dante Alighieri, también siglo XIII. Luego Francesco Petrarca, el gran poeta latino del siglo XIV, popularizó el soneto desarrollando el petrarquismo que se extendió en el mundo europeo durante el Renacimiento. Ya, eso así en línea, digamos, muy generales con respecto a la introducción, ya contextualización de lo que estamos y vamos a trabajar con respecto a soneto. ¿Ya? Ahora, lo que quiero que quede claro, estimados amigos, pues es lo siguiente. Sucede de que hay ciertos conceptos básicos que yo igual quiero un poquito explicar con respecto a esto de lo que es una estructura, ¿cierto?, de un poema. Nosotros ahora, como escribimos verso libre, generalmente nos construimos estrofas, hacemos una sola estrofa, ¿cierto? El verso libre permite eso, además. Pero en aquellos años, hablemos siglo XIII, cuando comenzó toda la historia así, claro, tenían, te fija, una estructura también de una composición a través de estrofas. Y la estrofa podía ser de 4, 5, 6, 7 versos, dependiendo del tipo de poesía. Poema. Entonces, acá se habla de cuarteto. La estrofa, ¿cierto? ¿Qué es lo que es? Es un conjunto de versos. Voy a explicarlo de forma muy simple. La estrofa constituye un conjunto de versos. Ese conjunto de versos puede ser de 4 versos, que son las líneas, que son breves, que no son extensas de margen a margen como la prosa, ¿ya? Porque llevan un ritmo poético, una musicalización propia. Entonces, es como estrofa, les dije, versos, ¿cierto? 4 versos. El soneto tiene 4 versos. Las dos primeras estrofas, por eso se habla de cuarteto, ¿ya? 2 cuartetos. Luego tenemos que el soneto nos dice que tenemos 2 tercetos, es decir, estrofas, ¿ya? De 3 líneas. ¿Fijan? Entonces, para que sea más en claro aún, hablemos así, haciendo una simple comparación para ejemplificar, hablemos que en cada estrofa hay como un punto aparte, ¿ya? Se separa, no es que se quede todo. La estructura es que va, ¿cierto? 4 estrofas, dejan, ¿cierto? 2 líneas, digamos, interlineado y se continúa y así. Bueno, cuarteto y tercetos. ¿Alguna consulta, duda con respecto a esta estructura? Me la dicen por favor ahora o callen para siempre. No, no, vamos a formar efectivamente un grupo WhatsApp, ya, para que cualquier duda y me consulten, me dejen las preguntas, si yo no estoy como en línea,
¿te fijas? O no estoy en ese minuto, no puedo responder al tiro. Entonces, igual, ahora, Consulta, sí, consulte nomás, Cecilia. ¿sería 4433 o pueden ir intercalados? No, 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 no. La Cuatro estructura, cuatro exacto. Perfecto, Por eso, gracias. muy buena pregunta, porque puede haber obviamente se puede presentar, incluso me encantó la idea de un tipo de poema, no de soneto, un tipo de poema como lo señala Cecilia. Al menos no lo he leído, pero bueno. Entonces, son dos, las dos primeras estrofas, cuartetos, las dos segundas estrofas, terceto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como habla de versos endecasílabos, significa que cada verso tiene 11 sílabas, o sea, tenemos que contar, tiene 11 sílabas cada verso, ¿ya? Entonces, la rima consonante, y aquí tenemos que jugar un poco, pedir ayuda a Google cuando estemos trabajando, ¿no? Pedir ayuda a Google, no ahora, pero después ustedes, porque ahí aparecen, por ejemplo, apoyo con respecto a las rimas. Una página web yo uso que se busca palabras, ¿ya? Rimas, tú colocas rimas, consonante, aparece rima consonante y asonante, y tiene esa página un buscador donde tú dices, ya, quiero hacer rimar esta palabra, no sé, por ejemplo, corazón, o quiero rimar esta palabra, no sé, árbol, por ejemplo, y te salen ahí una cantidad de rimas, te fijas de 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas, 5 sílabas, palabras de 6 sílabas, te fijas si es que las hay, con esa rima. Entonces, ahí se pueden ayudar, ¿ya? Ahora, como estamos haciendo el ejercicio en tiempo corto, ya yo le voy a presentar, voy a terminar un poquito, aclarar algunos conceptos rápidos en relación, ¿cierto?, a la rima. La rima consonante es aquella que nosotros usamos donde cargamos la última, o sea, la intensidad de voz en la última sílaba de una palabra, ¿ya? Voy a explicar mejor con un ejemplo que voy a compartir acá ¿cómo se llama? Eh, Voy a compartir pantalla. Ya, se le llama consonante porque a partir de la última sílaba, si cargamos la voz, riman vocales y consonantes. ¿Ya? Por ejemplo, canción, corazón. Árbol, no sé, puede haber árbol con alguna palabra que rime como árbol, o no sé, Arrebol. cara- no, pues caracol. Arrebol, arrebol, Arrebol. No, porque Arrebol, claro. es arrebol, aguda, arrebol. no nos Arrebol. sirve. Ojo con Arrebol está eso, mejor. Y chiquillos, ojo con tampoco eso. sería Sí, corazón con canción. con canción, qué sé yo, camión. Bueno, Sí, canción con fíjense razón. ustedes, Sí, ojo, sí. fíjense ustedes de que sí la rima tiene que ser, o sea, si es palabra grave, nosotros las palabras graves, ¿cierto? En español, acentuamos la voz en la penúltima sílaba. Por ejemplo, la palabra canción, ¿cierto? La última sílaba ya es sion. La penúltima sílaba es can, ¿ya? Sí. Entonces, la palabra, si yo voy a usar la última palabra, pues termino mi verso con la palabra canción, estoy utilizando palabra aguda. Yo quiero rimar, ¿cierto? De acuerdo a la estructura que vamos a ver en el soneto. Pero veamos cualquier poema, si quiero hacer una rima con esa palabra canción, tengo que buscar una palabra, ¿cierto? También aguda y que concuerde desde el sonido de la consonante de la última sílaba y las vocales, ¿ya? ¿Por qué? Porque la rima asonante solamente concuerdan vocales, no consonantes, ¿ya? En todo caso, cualquier duda, ustedes después por WhatsApp me preguntan y yo les voy respondiendo, ¿ya? Lo otro, también se habla de la licencia métrica. La licencia métrica consiste en algo bien simple que se usa en este tipo de poemas como soneto, ya que es, por ejemplo, la licencia del acento final, ¿ya? Eh, si yo tengo un verso, por ejemplo, voy a inventar, me gusta esa canción, ¿ya? Y después sigo en otro verso o otras ideas, ¿ya? Me gusta esa canción, un verso,
La palabra canción es una palabra aguda, tiene el acento final, ¿cierto?, en la última sílaba. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer ahí, de acuerdo a esa ley? Es agregar una sílaba. Exacto, muy bien, Letica, muy bien, así me gusta. Muy bien, No entendí, no no entendí. entendió, no entendió. Ya no importa si está bien, diga nomás si no. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿cierto? Yo dije, perdón, me gusta esa canción, ¿verdad? Ese es un verso, ya, ese es mi verso. Termino ese verso con la palabra canción. La palabra canción es una palabra aguda. Entonces, para sumar las sílabas, la ley de acento final me dice que yo agrego una sílaba, o sea, canción más uno. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, voy a contar solamente canción. Canción tiene 2 sílabas, más una, de acuerdo al acento final en poesía, serían 3, porque está la palabra al final del verso, al final de un verso. En el caso, eso pasa en el caso de este tipo de poemas con esta estructura. Bueno, voy a ejemplificarlo con un poema, a ver, que encontré por acá. Voy a Disculpe, Palmira, también Oh. incluso para medir las sílabas aquí tendríamos que tomar en consideración lo que es sinalefas y a lo mejor dialefas. Efectivamente, sí. Pero ahí, bueno, eso lo vamos a ir viendo así como voy a dar los ejemplos, porque tengo que demostrarlo. Pero como les decía, solamente explicarlo en palabras se nos va a hacer no tan comprensible, porque aquí estamos en un tipo de poema que tiene una estructura, o sea, no solo métrica, sino que donde hay que trabajar otros recursos también para que esa métrica quede perfecta, como nos pide el soneto clásico, ¿no? Entonces, por eso, vamos a empezar por partes, ¿ya? Es que ahora voy a compartir pantalla porque sí tengo una información bastante interesante con respecto a lo que les estoy diciendo y espero que me funcione muy bien. No tener problemas. No es eso lo que busco. No es eso lo que busco. Lo tengo, ejemplo, lo tengo en un diagramado perfectamente acá, en un Power. Por eso quiero que me aparezca el Power. A ver ahí, vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Fíjense bien. Primero, tenemos un soneto. Este soneto, Amor constante más allá de la muerte, que es de Francisco de Quevedo. Aquí no sale el nombre del autor, pero sí le pertenece a él, si no me equivoco. ¿Ya? Síganme ustedes a mí, por favor. Todavía no se vayan a los costados de los colores que tiene. Voy a dar lectura rápida al soneto que tenemos aquí. Amor constante más allá de la muerte. Cerrar podrán mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ora a su afán ansioso lisonjera. Mas no de estrofa, mas no de sotra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía, nadar sobre mi llama el agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, cuerpo dejarán con no su cuidado, serán cenizas, más tendrán sentido, polvo serán, más polvo enamorado. Entonces aquí tenemos usa ¿cómo se llama? Soneto, ya de arte mayor, porque tiene 11 sílabas, se le llama versos, ¿cierto?, de arte mayor, todos los que tienen de 9 sílabas hacia arriba. ¿Se fija? Todos los poemas que tienen 9 sílabas hacia más, aumentando, ¿no? Son versos de arte mayor, ¿ya? Bueno, tenemos aquí 11 sílabas en decasílabos, ¿ya? Es decir, ahora, las rimas, fíjense bien, pero ante la rima, cuartetos, hay 2 cuartetos, ¿cierto? Que recién mencioné, de 4 versos cada uno, ¿ya? El primer cuarteto, este que está aquí, no sé si es el primero,
donde está la flechita, ya ese cuarteto ya tiene los 4 versos que yo le dije, ¿no? Ya les mencioné, y ese segundo cuarteto también tiene 4 versos cada uno, una estrofa, 2 estrofas, las 2 primeras estrofas, ¿ya? Luego tenemos 2 tercetos, que están ahí también con esa flechita roja, ¿ya? Los tercetos tal cual, es decir, 3 versos cada uno, 3 versos cada estrofa. La rima que se usa en el soneto es consonante, rimas de cuartetos, esto que aparece aquí, ¿cierto? Como un código ABBA, tercetos CDC, DCD, ¿ya? Fíjense ustedes que la rima de cuartetos está indicando esto como ejemplo, ¿ya? Estos 2 cuartetos tengo que usar la misma, o sea, la rima que yo utilizo a donde dice, cerrar podrá mis ojos la postrera, ¿cierto? Tengo una A, yo le pongo una A para no perderme. Luego voy a contar las sílabas, ¿cierto? Contemos las sílabas. Cerrar, 2, podrá, 4, mis, 5, ojos, 6, 7, la, 8, pos, 9, 3, 10, era 11. O sea, cerrar podrá mis ojos la postrera. Yo termino, ¿cierto?, con la palabra postrera. Bueno, el segundo verso que yo empiezo a escribir, bueno, yo ahí busco una palabra que sea, que fija de una rima nueva, por supuesto, que es la B, que le llama aquí, B. Y sigo, sombra. Ahora, cuando hay puntuación no interrumpe el cómputo silábico por si acaso. Sombra tiene 2 sílabas, que, vamos 3, me 4, y 5, va 6, de. Aquí tenemos algo especial, que recién mencionó, si no me equivoco, mencionó Pragedis, parece. No, Llevaré, Anita Caraballo. Anita, llevaré él, ¿cierto? Aquí se produce lo que se llama sinalefa. Sinalefa es la unión del sonido vocálico, ya cuando la palabra termina, en este caso, te fijas, con una vocal, en este caso la E, y la que le sigue es una E, pero podría ser una A, podría ser una U, cualquier vocal. Entonces se produce ahí, cuando hay este encuentro, sí, ya la sinalefa, que es otra ley también de lo que es la licencia, ya, de los métricas en el fondo, la poesía. Por lo tanto, aquí tenemos que contar una, Y, voy a empezar de una, voy a contar solo la palabra, Y, una, va, 2, rel, 3. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Sí. Ya. Entonces íbamos, repito, som, una, bra, 2, que, 3, me, 4, y, 5, va, 6, rel, 7, blan, 8, po, 9. Y aquí tengo también otro fenómeno, digamos, acentual, día. ¿Por qué? Porque aquí se produce lo contrario a la sinalefa, es el hiato, Hiato, un hiato. hiato. Muy bien, Regedis, un hiato. El hiato, perdón, es la separación silábica, ¿ya? Entonces la palabra día es un hiato, y ahí separamos en 2 sílabas esta palabra, día. El hiato, o sea, para cualquier, por ejemplo, Valparaíso, la palabra Valparaíso en Chile, Valparaíso, y acentuamos la vocal, la voz, perdón, y la vocal débil. Las vocales débiles, suaves, como le llaman, o cerradas, son la I y la U, ¿ya? Entonces, cuando acentuamos en la voz, en esas vocales, se produce el hiato.
¿ya? También el hiato se produce cuando hay encuentro vocálico de vocales abiertas, las vocales abiertas o fuertes o graves, como le llaman también, A, E, O. A, E, O. Ya, seguramente nos van a aparecer después, pero también para que sepan, ahí se produce igual hiato y se separa y se cuenta esa palabra como 2 sílabas, ¿ya? Bueno, aquí en el hiato hay un hiato, por lo tanto se separa y se cumplen las 11 sílabas que forman la rima B, ¿ya? Entonces la historia comienza ahora, según la estructura del soneto, me dice que el cuarteto es A, B, B, A. El tercer verso, perdón, cuando tengo que considerar ya la rima B de nuevo. Que terminó en día, busco una palabra que termine, ya en este caso, mía. ¿Fija? Y al contar, ustedes se van a fijar que nuevamente tenemos 11 y vamos a hacer las 11 con el hiato que se produce en la palabra mía. ¿Vamos bien? Sí. Ya. Luego, tenemos acá, en el cuarto verso, tenemos hora a, contamos, es una O. ¿Cómo vamos? Bien, 10 minutos nos quedan ya, rapidito. Contamos acá nuevamente, voy a hacer el ejemplo de la primera estrofa, porque la segunda es igual, ¿ya? Contamos ya, O, lo mismo, su afán, aquí tenemos, bueno, aquí tenemos sin alefa, aquí tenemos sin alefa, ¿ya? Y formamos las 11 sílabas que postrera, ¿se fija? Postrera, busca una palabra, y en este caso, lisonjera. Está en este cuarteto, y el cuarteto segundo, ¿cierto? Es exactamente igual a BBA. A, BBA, juego con las mismas, se fija, ribera, postrera, como pasa aquí en el primer cuarteto. Segundo cuarteto, igual. Ardía, fría, severa. ¿Ya? ¿Dónde cambia? En terceto, CDC, DCD. ¿Ya? El primer terceto tenemos que, aquí claro, la rima la busco yo, o sea, ustedes como autores van a buscar la rima. Al principio busquen las palabras que les sea mucho más fácil para rimar con otras, porque hay algunas que son complicadas, a mí me ha pasado de pronto, pero bueno, están siempre las rimas. Lo que pasa es que dentro del Google que yo les digo de esa página, busca palabras y las rimas me aparecen hartas palabras, pero muchas a veces no son las que van a expresar el sentido que tiene o que le estoy dando al poema. ¿Fija? Entonces, tenemos acá, te fijas, alma a quien todo un Dios prisión ha sido, ¿cierto? Es una nueva rima, por eso se le llama C. Venas que humor a tanto fuego han dado, una segunda rima, se le llama D, rima nueva. Y acá en el tercer verso de este terceto se repite la rima, por eso está C. Médulas que han gloriosamente ardido. ¿Sí? Ha sido ardido. Acá cambia el orden. Cambia el orden. Su cuerpo dejarán no su cuidado. ¿Ya? Entonces tenemos D. ¿Por qué D? Aquí estoy D, o sea, tengo dado aquí, han dado, se dado, y uso aquí la D, cuidado. Después tengo la C. En la C usé la rima sido. Aquí tengo sentido, la rima consonante. Y la D nuevamente, es decir, enamorado. Ahora, con los tercetos, el soneto clásico también permite que los tercetos juguemos con este orden, ¿ya? Si ustedes quieren, no sé, cambiar, digamos, el orden de las rimas, por ejemplo, si colocaran aquí una rima, ¿cierto?, ácido y quieren decir, en vez de CDC, quieren decir TCD, por ejemplo, ¿cierto? Y el segundo terceto no tienen sí que ser exactamente igual como este primer terceto, ¿ya? Para seguir la secuencia de la estructura del soneto. Se puede eso cambiar también.
variar, se puede variar. O sea, que el soneto tiene variantes, las tiene, ¿no? Sí las tiene, pero las tiene más bien, al menos lo que yo he visto y he estudiado y leído, es en los tercetos, ¿ya? Bueno, hay muchas variantes más de sonetos, sí. Yo les dije, busquen en Google, hay tipos de sonetos, hay muchas más, pero lo que nosotros vamos a trabajar en el taller va a ser el soneto clásico. Ese es el tema. Ya. Ahora, si ustedes se fijan, a ver, yo creo que alcanzamos, ¿sí? Que unos minutitos. Quiero pasar acá. Sonetos de repente. Este es un soneto que encontré en Google así, y se llama soneto de repente. ¿Ya? O sea, como escribiendo un soneto colectivo, por ejemplo, que quiero que también lo trabajemos en la otra sesión, así como vayamos viendo todo esto, esta estructura, ¿no? Soneto de repente. Igual, como recién lo vimos, ¿cierto? Aquí tenemos un soneto, me manda a ser Violante. ¿Ya? ¿Te fijas? Y ahí está el cómputo silábico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tenemos sinalefa. La H, por si acaso, la H no interrumpe sinalefa. La H en español no tiene sonido, por lo tanto, siendo consonante no tiene sonido, pero no interrumpe sinalefa, ni tampoco interrumpe hiato, ¿ya? Pero aquí se contó como sinalefa. Entonces, ser, y vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y así sucesivamente. Soneto de repente, primer soneto, o primer cuarteto, segundo cuarteto. Yo los quiero invitar un poco a hacer un ejercicio para el primer terceto, ¿ya? El primer terceto que nos atrevamos a inventar, como ustedes quieran, ¿no? Como ustedes quieran. Cuando uno escribe, no está pensando al tiro en contar las rimas, ya por si acaso, ¿ya? ¿Qué terceto? Un primer terceto. Todavía no vamos a ir por la temática, pero sí sabemos aquí que es un soneto de repente, porque luego la segunda estrofa dice, yo pensé que no hallara consonante. Estoy a la mitad de otro cuarteto, más si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante, ¿ya? Si se fijan ustedes, entonces el primer terceto continúa la idea de lo anterior, ¿ya? Y exprésenlo como ustedes quieran expresarlo. Y para expresarlo, como les dije, exprésenlo, escríbanlo ustedes en verso, pero no importa si rima o no rima al principio, porque al menos, a ver, voy a contar un poco el caso de mi experiencia, no sé si alguien más escribe soneto, lo puede, digamos, contar también. ¿Yo cómo lo hago? Yo escribo el poema, yo escribo lo que siento, escribo. Si voy a hacer los sonetos, lo veo después, pero escribo. Después que yo escribo, expreso en la hoja, en este caso en Word, la página, ¿no? Bueno, ¿qué hago? Entonces ya, yo quiero que se transformara en un soneto. Y comienzo ahí recién, que no, sí, puede ser al tiro o después, te fijas, cada uno maneja ahí su tiempo. Comienzo a transformar lo que escribí, ese tema, te fijas, en un soneto. Y ahí, bueno, hay que dedicarse, y ahí sí ya empieza la etapa, te fijas, de ver la sílaba y todo lo que estamos viendo con respecto a la estructura de un soneto, una primera estrofa. ¿Mm? Entonces, ese ejercicio quiero que ustedes realicen. No vamos a alcanzar a hacerlo ahora en este minuto, ya porque se nos va a cortar nuevamente el Zoom, ya la sesión, pero lo que yo hasta ahora, te fijas, quiero que ya he informado con respecto al soneto, a la estructura del soneto clásico, que para la próxima sesión ustedes tengan sus dos tercetos. Siguiendo, mira, no, ustedes los inventan, digamos así, los dos tercetos que vengan. Un soneto de repente, como ejercicio, te fijas, literario, y te faltan dos tercetos, buscando los dos tercetos, es decir, que cada uno hace su terceto, y vamos a ver que va a salir muy novedoso, porque cada uno va a expresar de forma diferente el tema de este soneto de repente. ¿Ya? Así que eso les digo antes de que se corte, que queda como una, ¿cómo se llama? Como una tarea, como decimos los profesores, ¿no? Pero que sea una tarea entretenida. Yo voy a formar, como les dije, esto del grupo WhatsApp, Maestra, y me preguntan, permítame. díganme, ¿sí?
Quiero añadir nada más a la regla de los acentos. Cuando el verso termina en aguda, se suma un verso en el conteo de sílabas. Una Cuando sílaba. termina en grave, queda igual. Cuando el verso termina en esdrújula, se le resta una sílaba. Entonces, más, igual y menos. Aguda, grave y esdrújula. Y en el caso de las licencias poéticas, cuando es la sinalefa es cuando la palabra que le sigue a la otra termina con vocal e inicia la siguiente con vocal. Pero también puede ser Y o H. Ya lo que quería añadir. Gracias, maestra. Muchas gracias por tu aporte, Pragedis. Muchas gracias, sí. Bueno, hay muchos detalles, como ustedes pueden ver. Si tienen la información, yo igual les voy a enviar por WhatsApp unos, ¿cómo se llaman? Unas diapos, ya así como fotos, de lo mismo que dijo Pragedis, perdón, de lo mismo, de esta información específica para la escritura. Está terminando ya, nos queda menos de un minuto. Yo le agradezco realmente el estar aquí presente. Estamos en contacto a través del WhatsApp donde vamos a continuar y el próximo lunes en la sesión espero tener el problema de Zoom solucionado, ¿ya? O si no tendría que ver en Microsoft otro enlace. Ahí les digo. Muchas gracias, que estén muy bien.